En esta mañana, hermanos, sin duda que estamos en nuestros corazones porque nuestro Dios desea vernos felices y gozosos. Él quiere que podamos paso a paso seguir su voluntad en este mundo, preparándonos así para el día cuando Jesús regrese. Vi que varias veces se mencionó aquí en la oración también la pronta venida de Jesús. Pero tal vez, mis hermanos, no alcanzamos a captar del todo lo que realmente esto significa. Cristo vendrá más rápido de lo que nosotros podemos entender. Y en la semana vamos a comprender estas cosas. Vamos a entender muchas cosas que tienen que ver con la proclamación del Evangelio. Y Dios quiera que en la semana que ahora iniciamos, ¿verdad?, sea una semana de bendición, en donde cada uno de nosotros, no solamente durante la semana, sino también durante todos estos días, podamos, el resto de nuestra vida, ser soldados de Cristo. Las lecciones de la escuela sabática que estamos estudiando realmente son maravillosas y nos hablan de esa iglesia primitiva. Hermanos, Cristo no regresará a la tierra sin que esta tierra sea sacudida con la proclamación del Evangelio. Esto debemos entenderlo. Cristo no vendrá antes, Él lo dijo con claridad, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor hará cosas grandes, pero necesita de hombres también grandemente entregados en las manos de Él, a fin de que Él pueda obrar con su espíritu y la obra así terminará en pocos días. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, creados para vivir eternamente, hermanos. La muerte es un intruso en la creación de Dios. Hablaba los otros días con un señor y él me decía, ¿por qué será que tenemos que morir? Es que la muerte en realidad es un intruso, o sea, el hombre no fue creado para morir, pero entró la desgracia de la desobediencia, la separación de Dios, la no comprensión de las cosas espirituales. No pensemos, hermanos, que Adán y Eva dejaron de ser religiosos. No. En el jardín del Edén siempre creyeron en Dios. Pecaron y continuaron creyendo en Dios. Creyeron que realmente podían ellos permanecer en el jardín del Edén. La pluma inspirada dice que ellos rogaron a Dios. Rogaron a Dios en gran manera que les permitiese permanecer en el jardín, el bello hogar que Dios les había entregado. No entendían que ya no eran o no estaban capacitados para poder permanecer en la presencia de Dios. Estaba este mundo separado de Dios para siempre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros podemos estar en la iglesia y sin embargo creer que estamos preparados para la eternidad y no estar preparados. Nos puede pasar igual que a nuestros padres, hermanos. Aunque hayan pasado ya 6.000 años desde este momento, ¿verdad?, en aquella eternidad, cuando se interrumpió y comenzó la larga historia del pecado hasta llegar al momento final cuando Jesús restablezca todas las cosas. El Señor los vistió con un ropaje especial. Estaban vestidos ahora no de gloria, como realmente estaban en el jardín del Edén. Los pintores los pintan a Adán y a Eva desnudos. Es un error terrible este. Pero a veces no se pueden conseguir ni aún diapositivas distintas. Ellos estaban vestidos de gloriosa luz, ese era su manto. Y cuando el pecado entró, perdieron la gloria de Dios, quedaron desnudos. Ellos hicieron un ropaje muy especial que ustedes saben. Pero el Señor les dijo que ese ropaje no servía de nada, era la justificación propia. Lo que nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Creer que estamos preparados, pero no estamos. Ahora bien, el Señor les ordenó que se matase un corderito. Les dijo que Él mismo vendría a morir por ellos en este mundo. Que el pecado se iba a multiplicar en gran manera. Y hermanos, Adán presenció la escena durante más de 900 años.
Adán vivió y vio cómo el pecado crecía en forma tremenda y terrible sobre esta tierra. Muchas veces lloraba, y cuando llegó el momento de su muerte, él consideró que era parte del amor insondable de Dios, al ver al hombre en la lejanía total de lo que era el carácter de Dios. ¿Qué día será aquel cuando Adán resucite y se encuentre otra vez, verdad, con el Señor? Pero ese es un tema que lo vamos a ver durante la semana. El pecado se multiplicó hasta que 1600 años después, hermanos, aproximadamente acá, ¿verdad? En estos diagramas que tenemos, esto está, justamente vamos a usarlo durante la semana a fin de esto, Dios tuvo que enviar, ¿qué? El diluvio. La tierra se contaminó en gran manera, dice la palabra de Dios. Ya no pudo soportar más, o sea, el Señor no pudo, vio que realmente la maldad era extrema. Cuando nosotros vemos hoy las naciones de la tierra, hermanos, los planes que los hombres tienen, ya vamos a verlos, no es el tema de esta mañana, pero como por ejemplo Sodoma y Gomorra, hermanos, quedaron lejos ya de lo que es este mundo. Como en Alemania hace pocos días atrás o hace un tiempito se dio la ley de la convivencia entre padres e hijos. ¿Estamos entendiendo lo que esto significa? Y en los grandes países de la tierra, hermanos, el sexo se practica en toda dimensión. El hablar del homosexualismo ya es poco, es poco. Eso es real en nuestro mundo. Y Jesús dijo, será como en los días, ¿de quién? De Noé. Y yo voy a regresar a la tierra. Cristo vendrá, hermanos. Él no falla. Nosotros podemos fallar, pero Él no va a fallar. Allí después que pasó el diluvio, la tierra cambió totalmente, ni siquiera pensemos que es igual, fue totalmente cambiada. Dios tuvo que cambiarla para que realmente nosotros podamos existir. La vida del hombre fue acortada, pero otra vez se pudo ver la conexión entre Dios y el hombre. Allí estaba ese gigantesco hombre, Noé, reunido, ¿verdad?, con su familia. Pensar que poco tiempo después, ya ellos, algunos de sus hijos se apartaron e hicieron las cosas del mal otra vez. El pecado es terrible, hermanos. Y en ese lugar se levantó la Torre de Babel. ¿Por qué menciono? O sea, en el lugar donde una vez estuvo el Jardín del Edén, muy cerca de allí. La Torre de Babel fue una rebelión contra aquel que había dicho que nunca más habría un diluvio, ¿verdad? Sino que Jesús va a regresar y va a destruir el mundo ahora para siempre con fuego, cuando Él regrese, o después del milenio. Pero el hombre hizo una gran torre, y allí tenemos el texto bíblico que dice lo siguiente, leeremos en Génesis capítulo 11, el verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagamos contra la voluntad de Dios. No sé si Dios ha hecho lo correcto. Hagámonos de un nombre. Permanezcamos aquí. La orden divina era que se esparcieran sobre la tierra, para que el pecado no creciese tan rápido, hermanos. Pero desgraciadamente aquella generación desobedeció. Y comenzaron a hacer la histórica Torre de Babel, que nosotros conocemos. Yo no voy a entrar en detalles. En ese lugar, muchos años después, bueno, es larga la historia, yo podría mencionar, no vamos a entrar en esos detalles, fue hecha la gran ciudad de Babilonia. Babilonia, que significa puerta de los dioses. Rebelión contra el cielo, hermanos, rebelión contra Dios. ¿Había motivos? No. Pero la rebelión, el pecado comenzó a crecer. El problema del pecado va más allá de nuestro alcance, de la comprensión humana. Y así, ¿verdad?, en aquel lugar, un día Dios llamó a su pueblo en la esclavitud. Yo muchas veces me he preguntado, y les digo en esta mañana, hermanos, la obra de Dios va a terminar bajo amarga aflicción. Lo digo desde hoy, al comenzar. Dios no quería que Israel se atardase en la proclamación del Evangelio. Pero saben, se retardó.
Por último, él permitió que Israel fuese llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia, por 70 años. Y allí entre los que fueron deportados o llevaron a Babilonia, ¿verdad?, estuvo Daniel el profeta, que explicó una visión muy grande que en esta noche vamos a entender más de cerca. Una visión que abarca desde los días del imperio neobabilónico hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo el profeta, que tenía 17 años de edad, hermanos. Un jovencito entregado en las manos del Altísimo. Qué lindo es estudiar la historia del profeta Daniel. Muchas cosas estudiaremos durante la semana también. Y después de ti se levantará otro reino. Nabucodonosor, que era grande en su forma de ser, en su orgullo, en su forma de proceder, realmente quedó amedrentado al escuchar de que su imperio gigantesco, el imperio neobabilónico, iba a terminar. Pero ahora había escuchado al profeta enunciar las palabras solemnes, relatar todo ese tremendo sueño, esa visión que él había soñado o había visto, ¿verdad? Dios había dicho a nuestros padres, a Adán y a Eva, allí en el jardín del Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo sería la vida cristiana en este mundo? O mejor dicho, seguir a Jesús. Seguir a Jesús sería realmente toda una vida de paz, de alegría, o mientras estemos en la tierra tendremos luchas enormes. Ese texto es el texto profético más grande que encontramos en la Biblia, dado aquí en los portales mismos del Edén, cuando nuestros padres entendieron lo que era el pecado, aunque ellos nunca habían visto desarrollarse lo que era el pecado, apenas lo percibían en sus propios cuerpos. Él les dijo que él mismo tendría que venir a morir y que su muerte en la cruz habría de anular el triunfo del autor del pecado, y finalmente este mundo volvería a estar en las manos de Dios y que ellos volverían al dulce hogar. Yo imagino esa despedida, hermanos, cuando comenzó el peregrinaje en este mundo, el largo peregrinaje, ¿verdad? Ahora, propósito de las profecías. A veces tenemos la idea de que Adán y Eva fueron allí abandonados. No, hermanos, Cristo es amor. El amor insondable de Jesús acompañó a la raza humana constantemente, no solamente en la cruz del Calvario, no solamente cuando Él murió después de 4000 años que el pecado había entrado, sino que el Señor acompañó al ser humano tanto como el hombre le permitía y dio las profecías que son parte del amor de Dios. Alguien me dijo en cierta ocasión: pastor, ¿por qué no predicar más de Cristo y menos de las profecías? Y yo le dije: hermano, tú no entiendes nada de la Biblia todavía. Cristo es el centro de la profecía, hermanos. Y la profecía es parte del amor insondable de Dios. Claramente Jesús le dijo un día a sus discípulos, ¿verdad? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. O sea que Dios en su amor vio que el hombre dejaría de tener fe, vio que el hombre perdería la fe, y entonces le permitió al hombre entonces conocer, ¿verdad? Propósito de Dios, al darnos las profecías incondicionales, ya que hay dos formas de profecías. Las incondicionales las maneja totalmente Dios. Querramos o no querramos, están en las manos de Dios y se cumplirán. Por ejemplo, los 2300 años. Nadie pudo ni podrá, ¿verdad? Ni pudo impedir que se cumpliese. Pero hay profecías que no. Miren el desafío de nuestro Dios. Dice allí en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El pecado no iba a terminar de ninguna manera con la felicidad de
del hombre, hermanos, de aquellos que quisiesen ser fieles. De la desdichada condición de Eva cuando decidió pecar y entregarle a Satanás este mundo. Ahora el Señor, cuando el profeta Isaías, verdad, aquí muchos siglos antes que Cristo viniese por primera vez, el Señor le revela: acordaos de las cosas pasadas. Dios nos invita a mirar hacia el pasado. Y hermanos, cuando estudiamos la Biblia, cuando escudriñamos las Escrituras y vemos la forma en que se cumplió todo, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La fe viene por el oír, hermanos. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. De manera que es necesario que podamos ver, podamos contemplar la forma en que pasaron. Yo pienso que nuestra generación será la generación que menos excusas tendrá, porque podemos ver 6.000 años de la historia. Podemos estudiar, hermanos, y ver cómo cada pasaje que el Señor dio se cumplió a la perfección hasta el día de hoy. Es el momento cuando el pueblo de Dios tiene que tener fe, mucha fe, para hacer las cosas de Dios. Solamente por la fe, hermanos, podemos agradar a Dios. Pero si somos laodicenses es porque la fe está fallando. Indudablemente que es así. Acá dice: acordaos de las cosas pasadas. Hermanos, estudiemos cómo el Señor acompañó a su pueblo siempre. Él quiere acompañarnos en la última trayectoria. Acordémonos de las grandes profecías que el Señor dio y todo se cumplió. Nosotros nos encontramos ya en un tiempo en el cual no hay más profecías con fechas. ¿Qué les parece? No hay más. Ninguna profecía más. Encontré días pasados a alguien que estaba poniendo fechas para momentos anteriores a que Cristo regrese. Yo le dije: mi hermano, estás equivocado, porque cualquiera que ponga fechas para la venida de Jesús, ¿verdad?, está equivocado. Ya no hay más fechas. 1844 es la última fecha. 1844, hermanos. Qué tremendo pensar en eso, ¿verdad? Propósito de Dios al dar las profecías condicionales. Ahora, otro tipo de profecías. El Señor hace pactos con el hombre y le dice: sabes, yo voy a abreviar este largo peregrinaje si tú cumples esto. Le dice a su iglesia, a su pueblo: yo voy a acortar los tiempos de la desgracia humana. Yo voy a cortar el tiempo si tan solo tú eres fiel. Y nosotros nos acordamos de muchas historias acerca de ello, ¿verdad? El caso de Israel que vemos en la pantalla. Miren lo que dice allí Hebreos capítulo 3, el verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Qué terrible, ¿verdad? Dios se había hecho tantas cosas 1500 años antes. Ubiquemos acá a Israel. 1500 años antes que Cristo viniese, el Señor se había manifestado con ellos poderosamente en Egipto, poderosamente al cruzar el Mar Rojo, poderosamente al darles todas las cosas. Ver las 10 tremendas plagas que asolaron a Egipto. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor los iban a entrar más o menos en unos 2 meses a la tierra prometida, la mayoría, ¿qué dijo? No. Solamente Caleb y Josué y los que lo acompañaban, ¿verdad? Ellos estaban más decididos al ver algunas cosas, pero Caleb y Josué en forma enfática dijeron: es imposible que lleguemos. Hermanos, nosotros no podremos terminar la obra con nuestras fuerzas. Ahora que estamos estudiando la lección en estos días, solamente por el poder del Espíritu de Dios en la lluvia tardía. Por lo tanto, hermanos, a partir de 1844 la profecía es condicional. Ya veremos esto en algunas citas que yo tengo para mostrar esta mañana. Es condicional. Si Cristo no vino, hermanos, no echemos la culpa a Dios. Hay solamente un Israel que es culpable. Y eso es terrible. No estuvo disgustado Dios allí en el desierto, ¿verdad? Allí dice el texto que sigue lo siguiente:
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Qué terrible es esto, ¿verdad? 40 años vagando en el desierto. Fue la única manera que Dios encontró para que algunos de ellos se salvasen, cuando fueron mordidos por serpientes allí en el desierto y cayeron. Pero ninguno de ellos pudo entrar en la tierra prometida, hermanos. ¿Dios quería que pasasen por eso? No. Dios quería que estuviesen enseguida en la tierra prometida. Así como Dios, hermanos, a partir de 1844, Dios anhela que su obra termine muy pronto. Y Él quiere que lleguemos al hogar eterno, quiere que vivamos para siempre. ¿Por qué habremos de gustar de sepelios? ¿Por qué habremos de gustar de toda especie de maldad en esta tierra? Esto es básico entenderlo, hermanos. Si hemos pasado tantos años, no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en la tierra prometida. Ahora bien, Cristo se ajustó en su misión cuando vino a este mundo estrictamente a las grandes profecías de Dios. Allí en San Lucas 9:51 leemos: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, Él sabía que en Jerusalén iba a ser crucificado. Él sabía que los hombres no lo entenderían. Él sabía que iba a morir. Él conocía la profecía, sabía claramente cómo iba a morir. Pero ustedes notaron la frase, me gusta esa frase. Afirmó, ¿qué dice allí? Su rostro. Sabía que así tenía que ser hecho. Y hermanos, Cristo no tambaleó ni un momento en cumplir la profecía de Dios, sino que dispuso su rostro. En el Getsemaní dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero eso no significaba que el Señor estaba lejos de su Padre, porque dijo: no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Él estaba totalmente decidido a cumplir fielmente lo que Dios había trazado. Y el versículo 28 agrega lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Cuándo dijo eso Jesús, hermanos? Estando colgado en la cruz del Calvario. A pesar de estar ensangrentado, a pesar de estar magullado, eso no de ninguna manera cambió, ¿verdad? Sino que Él se acordó fielmente, se acordaba hasta de los detalles de la profecía que Dios había anunciado y no podía ser cambiada. Y dice: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y eso había sido anunciado 1000 años antes de los acontecimientos. Hermanos, Dios es así. Yo quisiera que escuchemos hoy en forma muy despierta, hermanos, para que nuestro modelo sea Cristo, para que nuestra vida cambie durante estos días, queridos hermanos. Ahora esta reunión es una reunión adicional de esta mañana. Es un gozo poder conversar como hermanos y estudiar juntos la palabra de Dios. Hermanos, sigamos al gran maestro de las edades. Sigamos a aquel maestro que nos entregó las profecías y que las cumplió tan fielmente cuando estuvo en este mundo, como Él quiere que nosotros cumplamos hoy la profecía. Porque hay una condición para el retorno de Jesús. Finalmente, si el hombre no quiere, ¿verdad?, el Señor va a intervenir de todas maneras. Analizando el imperio neobabilónico, ahora vayamos un instante a leer solamente. Babel significa confusión, porque allí se confundieron las lenguas, ya sabemos. Había dos murallas concéntricas. La torre de Babel estaba allá adentro, o cerca, ¿verdad? Dos murallas. La mayor tenía aproximadamente 100 metros de altura por 30 de ancho. Y el perímetro era de 90 kilómetros, para que nos demos una idea. No era una ciudad pequeña. Tenía 25 avenidas que la cruzaban de norte a sur y de este a oeste. Jardines colgantes, los famosos jardines colgantes, que para aquella época hasta la ciencia actual no puede entender del todo. Hay opiniones acerca de cómo elevaban el agua a esa altura enorme para poder tener esos árboles plantados en palacios, o sea, sobre terrazas que estaban al lado de palacios, dedicados a sus dioses. No entienden, pero saben que fue así, hermanos.
El sistema de riegos fue algo que realmente impresiona hasta el día de hoy, por eso se lo llaman una de las 7 maravillas del mundo. Grandes palacios, en realidad centro religioso y cuna de la astrología. Ustedes han escuchado mucho hablar de la astrología, y sobre todo en el tiempo del fin. Es tan vieja como Babilonia, hermanos. Allí tuvo su cuna, ¿verdad?, la astrología. El templo a Marduk, por ejemplo, era una estatua, contenía una estatua del dios Zeus. 30 toneladas pesaba esa estatua, y saben, Nabucodonosor, en su grandeza y en su esplendor, la revistió de oro, con 6.300 talentos babilónicos, que equivalen aproximadamente a unos 10.000 millones de dólares actuales. Poder, oro en cantidad. ¿Quién podría terminar con Babilonia? 2 murallas concéntricas, una mayor, otra menor. Y saben, 54 torres templo. Cada una de esas torres estaban dedicadas a Dios, a las deidades paganas, por supuesto. El río Éufrates la cruzaba, o sea, cruzaba por Babilonia, de tal manera que permitía un sitio hasta de 10 años. Por lo tanto, los babilonios se sentían firmes y seguros, como hoy se siente el hombre, firme y seguro. Nunca vendrá el fin. Y cuanto más cerca estemos del fin, los hombres más van a decir, nunca vendrá el fin. Pero ¿qué dices tú, mi hermano, hoy? En esa Babilonia le tocó estar al pueblo de Dios. Y yo quiero decirles que la mayoría perecieron en Babilonia, atados a Babilonia. No todos fueron Daniel, hermanos, desgraciadamente. Y saben, podía resistir el sitio de 10 años porque allí se podía cultivar, había tierra para cultivar, de manera que el río les daba el agua, había poderosas puertas con cerrojos y que llegaban hasta la profundidad del río Éufrates. Pero, hermanos, cayó ¿en cuánto tiempo? En una sola noche. Así son las cosas de Dios. Por lo tanto, nosotros no nos extrañamos. Ya veremos algo enseguida. Más de 200 años antes de que existieras, mejor dicho, estoy hablando ahora de Ciro. Ustedes saben que Ciro fue el que desvió el cauce del río Éufrates después de sitiar a Babilonia. Y entonces los soldados penetraron y cayó todo Babilonia, se terminó. Miren lo que decía Isaías allí acerca de Ciro, el libertador, ¿verdad? Isaías 45, 1 al 3 dice así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Qué texto es ese, hermano? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Saben? Ciro no había nacido, hermanos, y aparece por nombre. Dios le puso el nombre antes de que naciera, porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios conocía todo perfectamente, como conoce también nuestra condición y la condición del mundo en el cual estamos viviendo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no, ¿qué? No me conociste. Eso fue lo que lo hizo temblar a Ciro, este pasaje, hermanos. Cuando él tomó, y entonces aún los profetas de Dios le señalaron lo que ya estaba predicho, su nombre antes de que él naciera. Dios conoce el fin desde el principio, ¿verdad? Ahora bien, continuemos leyendo hasta el versículo 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojes de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermanos, todo estaba dicho. Isaías había hablado de que Ciro obtendría el triunfo. Y el que dio la inteligencia a Ciro para que realmente Israel pudiese ser liberada, hermanos, desgraciadamente no todos salieron de Babilonia, muchos se quedaron allí, ¿verdad? Era aquel que no falla nunca, que no puede, que no cambia. Y entonces los cerrojos se harían pedazos. Ciro
Él pudo entender. Por eso cuando lleguemos a la eternidad, hermanos, veremos muchas cosas que ahora nosotros no podemos entender. Quizás muchos, queridos hermanos, yo a muchos conozco recién desde hoy en adelante. Pero quiero decirles que cuando lleguemos a la eternidad será una sorpresa. Habrá muchos gobernantes, por ejemplo Nabucodonosor será uno de ellos. Ciro, impresionado por las cosas de Dios, tembló entero, hasta las fibras más íntimas. Dios lo había predicho todo, absolutamente todo. De manera que el poder y la inteligencia que él poseía para hacer caer a Babilonia no dependía de él, ¿verdad? Sino dependía del poder de nuestro Padre Celestial. Cumplimiento profético. Hermanos, claro, la profecía se cumplió en un momento muy particular. Babilonia llegó a caer al extremo. Y saben, así como la Babilonia moderna, de la cual vamos a hablar ya en esta mañana introduciendo el tema. En realidad yo he hecho un cambio un poquito en la temática para que esta noche pueda comprenderse mejor y la semana que sigue todos los temas sean más claros. Pero saben, allí estaba Belsasar, que había escuchado de parte de su abuelo. Sabía quién era Dios, pero se había apartado de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía, ¿qué dice allí? Bebía vino, ¿verdad? Se entregó a todo lo que es maldad. En la desgracia, y aquí después cuando estaban ebrios con sus príncipes, 1000 de sus príncipes, y aquí se pudo ver una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Las rodillas del monarca temblaron. Los que estaban en el palacio temblaron. Mientras él no sabía, en realidad, hermanos, estaban todos dormidos. Yo pongo énfasis en esto en la mañana de hoy. Aún el pueblo de Dios estaba dormido. No todos, por supuesto, porque el Señor siempre conserva un remanente que está despierto. Pero la mayoría estaba totalmente adormecida, no comprendía la hora solemne, cuando la mano en lo encalado de la pared escribía Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Terrible, ¿verdad? Indicaba el fin. Allí que está, y dice, esta es la interpretación del asunto. Ahora Daniel era un ancianito cuando le tocó revelar esto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se terminó para Babilonia. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Y cuando Daniel estaba diciendo eso, ya las tropas de los medos y persas venían entrando y venían incendiando la ciudad en forma terrible. Hermanos, esta Babilonia moderna va a caer también de la misma manera, cuando menos pensemos. Ya Jeremías había escrito acerca de ello. En Jeremías 51, 58 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron, solo para el fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Solo se afanaron, dice allí, para el fuego. Así pues dice también de este mundo el Señor, ¿verdad? En realidad la lejanía de Dios a la cual llegó Babilonia llegó al colmo. Ya no había más nada que hacerle y Dios tendría que destruirla, tenía que aniquilarla. Ahora bien, ¿qué mensaje debía dar el pueblo de Dios en esos días? A mí me interesa saber eso. Antes que Babilonia cayese, hermanos, antes que las murallas fuesen destrozadas, antes que Babilonia fuese incendiada, como leíamos, ¿qué mensaje tenía que dar el pueblo de Dios allí en el cautiverio? Leamos Jeremías 51, 45. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Esto nos lleva al Apocalipsis, hermanos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahora en detalles. El pueblo de Israel no podía estar ocioso. El pueblo de Israel, hermano, no podía estar quieto.
sino que con valor, a pesar de ser ellos allí extranjeros, a pesar de estar allí en Babilonia como, por supuesto, subyugados por el poder enorme, ¿tenían que tener miedo o tenían que ser valientes? Tenían que ser valientes. Porque aún siendo un pueblo esclavo, ¿verdad? Tenían que decir, salid en medio de él, y a pueblo, ¿qué? Mío. Queridos hermanos, Dios tiene un pueblo fuera de esta iglesia. Dios tiene un pueblo aquí en esta ciudad que es mucho más grande de lo que estamos aquí en esta mañana. Dios tiene un pueblo en la tierra que pronto hará temblar la tierra, y con eso Dios va a terminar la obra. Dios no nos precisa a nosotros. Pero el problema es que es el conflicto entre el bien y el mal. El universo entero observa el desarrollo del problema del pecado. Y hermanos, diremos el lenguaje claro, porque hoy es un tema que conocemos más. Yo digo así, 1844, hermanos, ya pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando la sierva de Dios dice claramente que el mensaje del tercer ángel no debe ser disminuido, sino que debe ser predicado en toda la dimensión de su poder, para despertar y sacudir la tierra, hermanos. Muchos tambaleamos y no queremos decir lo que pasa en la tierra. El pueblo de Dios debía decir, salid de ella, pueblo mío, salvad vuestras vidas. Debía darles el alarmante mensaje, como el pueblo de Dios hoy lo debe hacer, el pedido de nuestro Dios, el eterno, ¿verdad? Ahora, allí en Isaías 21:6 toma una figura muy grande que yo quisiera leer con ustedes. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que se vea, dice el texto. Hermanos, el centinela que estaba arriba de las murallas de Babilonia, usando ahora Babilonia como ejemplo, ¿verdad? Debía ser ¿qué? Un centinela que dijese lo que a él le parecía o lo que realmente estaba ocurriendo. Y yo les pregunto hoy, hermanos, en la hora del fin, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué debe ser el mensaje nuestro? ¿Cuál debe ser? ¿Es tan difícil entenderlo? Un centinela que diga con claridad, que señale con claridad los pecados del mundo, hermanos. Que señale con claridad los pecados que se están introduciendo tan rápidamente en esta tierra. Que señale con claridad como, por ejemplo, el líder máximo del cristianismo. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? A un coterráneo nuestro. Se refería días pasados a la ley moral de Dios y él decía, tenemos que guardar el sábado porque Dios lo estableció en la creación. Por eso los cristianos guardamos hoy el domingo, porque en ella se celebra la Eucaristía. Y hubo teléfonos de esta ciudad, hermanos, que llegaron hasta mi casa y me preguntaron cómo es posible. Hombres y mujeres católicos al máximo, hermanos, que están en esta ciudad. Pero yo no sé si ellos van a venir esta noche. Porque para que vengan, Israel, hermanos, tiene que despertar primero. Israel tiene que predicar. Israel tiene que hablar con claridad. Dios va a obrar a través del hombre, hermanos. Los ángeles se ofrecieron y los ángeles están dispuestos y están listos para colaborar, porque así lo indicó el Señor. Pero nosotros necesitamos participar de la obra de la redención. Pon centinela en Sión. ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos realmente un centinela que diga lo que tiene que decir? ¿O un centinela que más o menos va diciendo las cosas con cierto temor? Muchos yo he encontrado que hablan de cualquier cosa menos de la palabra clara, de la palabra de Dios. Días pasados, frente a una iglesia de la cual no voy a mencionar aquí, encontré un tremendo cartel que decía, prepárate, Cristo vuelve. Y sin embargo, dentro de esa iglesia, hermanos, no se guarda el sábado ni nada. Entonces, es un mensaje atrasado decir solamente eso. Los pecados de Babilonia, hermanos, deben ser denunciados. Mientras están proclamando en las más altas cumbres de la tierra, ¿qué esperamos? ¿Que la bestia persiga? Hermanos, no, ya será tarde. Ahora es el momento. Pon centinela en Sión, porque el Señor me dijo así, pon centinela en
centinela que haga saber lo que se ve, le dice Isaías, ¿verdad? ¿Y qué entonces continúa diciendo el profeta Isaías? Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. O sea que debía ser aclarado con toda nitidez. Y aquí hay unas figuras muy grandes. Isaías había visto muchos años antes de los acontecimientos la caída de Babilonia, del imperio neobabilónico, hermano, que ni aún existía cuando Isaías fue guiado por Dios. Es impresionante las cosas de Dios. Así son, ¿verdad? El centinela, el que debe anunciar, ¿verdad?, debía hablar del drama. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Estaba hablando de que del banqueteo que Belsasar, ¿verdad?, él lo vio mucho tiempo antes, hermanos. Mucho más de un siglo antes de los acontecimientos. El pueblo de Dios tenía de sobra escritos en los cuales podía estar despierto, pero el pueblo en su mayoría dormía dentro de las murallas. No había centinelas. Estos textos fueron dados para una ciudad que estaba allí cercana, no voy a entrar en detalles hoy, pero que también tenía que ver con lo que estamos estudiando, ¿verdad? El versículo 3 habla de otro tópico de esta caída y dice así: Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Allí dice Isaías, yo estoy espantado. Estoy viendo la carnicería que va a ser, el desastre que va a ocurrir con ese imperio. Y va a ocurrir en una sola noche. Él vio todo en visión. El pueblo tenía que entender, hermanos. El pueblo de Dios tenía que comprender. Los gobernantes de la tierra tenían que comprender. Nabucodonosor, cuando Daniel lo enfrentó a Nabucodonosor, tenía 17 años. Era un cautivo, pero no tuvo temblor, ni le temblaron las piernas al decir: sabes, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará un reino inferior al tuyo y otro más. 4 en total. Babilonia va a terminar. Y el fin vendrá. Nabucodonosor se rebeló en un momento. Primero se arrepintió. Después se rebeló. El Señor lo mandó allí a comer pasto, junto con las bestias del campo. Y nosotros encontramos un capítulo en la Biblia, hermanos. Ustedes saben cuál es. En el libro de Daniel, escrito por Nabucodonosor. Dios tiene muchos gobernantes que hoy están siendo guiados por Satanás, que pueden ser guiados por ¿quién? Que Dios anhela emplearlos en su obra, hermanos. Pero si el centinela no dice las cosas con claridad, perecerá. Perecerá en gran manera el centinela que no dijo la verdad, y perecerá también, por supuesto, el monarca. Es terrible esto. La respuesta del remanente no siempre agrada, hermanos. Y claro, la respuesta del remanente no siempre agrada. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, guardián o centinela. ¿Qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Ahora aquí se describe por el profeta una ciudad sitiada. Y ustedes saben, hermanos, que en aquellos días no había infrarrojos, no había rayos especiales que se puedan ver claramente tanto como en el día. Actualmente los armamentos son tan terribles que el ejército puede pelear tan mejor que en la noche que en el día. Pero en aquel entonces dependía ¿de qué? De la luz del sol para poder pelear. Y ahora aquí se ve un sitio, se simula un sitio en forma muy especial, un sitio que estaban los sitiados clamando
¿Cuánto falta para que termine la noche? Porque los enemigos entran por todos lados, porque los enemigos entran y no somos tomados. Guarda, dinos, ¿qué falta para que amanezca? Y cuando amanezca nosotros estamos listos para pelear y para vencer al enemigo. ¿Y qué tenía que responder el guardián, hermanos? No tenía que responder nada agradable, pero tenía que responder la verdad. El versículo 12 dice, el guarda respondió, la mañana viene, ¿y después qué? Y después la noche. No, les decía, la mañana es una mañana diferente a todas las demás. Cuando llegue la mañana, vosotros no triunfaréis. Cuando llegue la mañana, vosotros seréis muertos. Cuando llegue la mañana, comenzará la noche y la noche eterna. A eso se refiere, hermanos. Ese es el mensaje que el pueblo de Dios debe predicar ahora, hoy, mientras estamos vivos. Estamos viendo todo el cumplimiento, a un político de la tierra. Los movimientos mundiales son claros, hermanos. Pero pareciera que queremos una cosa más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver, hermanos? ¿Qué más tenemos que ver para contar la historia a los grandes de la tierra? Y decirles, Cristo vuelve, arrepiéntete porque mañana será tarde. No vendrá más un tiempo en el cual te puedas arrepentir. El tiempo se acaba, el tiempo termina. ¿Estás dispuesto a entregarte plenamente en las manos de Dios? La mañana viene y después la noche, y esa noche se refiere a la noche eterna, hermanos, que habrá de llegar después del juicio final cuando el pecador sea destruido para siempre. Ahora bien, la condición del remanente en esa y esta dramática hora, porque son las horas, oh pueblo mío, Isaías 21:10, trillado y aventado. Me detengo aquí. Isaías ve al pueblo de Dios, ¿lo ve listo, hermanos? No. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Les dije lo que no es mío, lo que proviene del cielo. Y hermanos, las palabras provienen de Dios, no provienen de Rubén Arn, provienen de aquel que no puede equivocarse, provienen de aquel que nos hace todavía entender. Nuestro cerebro es el milagro de Dios. Todavía podemos entender en esta mañana, hermanos. Nuestro corazón late por milagro de Dios. Nuestra vida es un milagro del cielo. Sí, hermanos, pero ¿estamos listos realmente? Hermanos, un líder hace pocos días atrás me dijo, refiriéndose a algunas iglesias, es una lágrima realmente. ¿Qué pasa en el seno del pueblo de Dios en esta hora, hermanos? Estamos tal vez culpando al vecino, a aquel líder o el otro. Hermanos, Dios nos dice que hagamos eso. Ha llegado la hora cuando tenemos que examinar nuestra vida en forma especial y particular. Ha llegado la hora cuando tenemos que hacer un examen detenido de nuestra existencia, para que Dios realmente nos pueda usar en la hora en la cual tenemos que ser usados. Y la hora en la cual tenemos que ser usados es ahora, hermanos. Corto y breve es el tiempo de Dios, porque pronto se dirá, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué texto más terrible es este? Caída de la moderna Babilonia, o la moderna del tiempo del fin, ¿no es cierto? Aquí dice el texto bíblico cuál es el mensaje nuestro. Allí habla de cómo va a caer Babilonia, hermanos. Leamos el texto de Apocalipsis 18:7. Cuanto él ya se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. ¿Saben si hay un momento, hermanos, en el cual la sede del Vaticano dice con claridad,
Yo tengo las cosas ya en las manos. No soy viuda. Necesita el poder del Estado que le dará a Estados Unidos de Norteamérica y las demás naciones de la tierra, como ya lo conocemos. Y vamos a ver durante la semana algunas cosas de ellas. Pero está ahora ocurriendo, hermanos, lo máximo antes de esa unión. Estamos despiertos. La Babilonia, el pensamiento, Dios revela el pensamiento aún que tiene, que se comenta en el día de hoy allí en el Palacio del Vaticano. Yo no estoy viuda. Eso no es verdad. No caeré nunca. Voy a establecer un reino enorme en esta tierra. El nuevo orden mundial del cual escuchamos tantas veces. Pero hermanos, no sé si estamos despiertos, ni comprendemos que en la mayor hora las palabras volverán a escribirse mene, mene, tekel, upharsin, nuevamente por el dedo de Dios. El versículo 21 dice así lo siguiente. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto tiene que ver, hermanos, con el contexto del mensaje del tercer ángel. Lean si quieren Apocalipsis capítulo 14 cuando vuelvan a casa, desde el versículo 9 en adelante, porque vamos a repasarlo, por supuesto, después. Un ángel poderoso dice: es imposible que este mundo continúe ya más. Nuestros ojos lo ven. La maldad ha crecido en extremo. Hermanos, el cristianismo se ha dilatado, o mejor dicho, se ha, ¿cómo podemos decir?, aguado tanto, de que ya no se sabe más lo que es el cristiano. La noción entre el bien y el mal. A lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Esa es la hora nuestra. Dios llama al fin del tiempo. Y dice allí el versículo 1 de Apocalipsis 18, ahora vamos a leer, ese es el final, el último mensaje que el remanente de Dios debe decir, hermanos. No cambiemos la cosa, leamos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Hermanos, las logias están por todos lados de la tierra y son las que mandan a los gobernantes junto con el Vaticano y también Estados Unidos de Norteamérica. A ustedes se los digo con claridad en esta mañana, perdón. Pero ¿estamos despiertos los adventistas? ¿Estamos despiertos realmente para proclamar ese mensaje? Y el versículo 4 agrega: y oí otra gran voz del cielo que decía, a ver cómo decía: salid de él, ya pueblo mío. Igual que el mensaje que tendría que haber sido dado por Israel en la Babilonia antigua, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. Pronto las plagas postreras habrán de caer, hermanos. El mundo necesita un mensaje que lo haga estremecer. El ángel del mensaje de los tres ángeles aparece con un mensaje claro por el medio del cielo, y el tercer ángel en forma terrible para sacudir este mundo. Este mundo va a ser sacudido, hermanos, queramos nosotros o no. El tiempo puede alargarse un poco, hermanos, como pasó con Israel, ¿verdad? Disgustaron a Dios y en lugar de 2 meses tardaron 40 años hasta que perecieron en el desierto. ¿Pero dejó de cumplir su promesa a Dios? No. Llegó el día cuando el cielo, la descendencia, ¿verdad?, los hijos entraron en la tierra prometida. Bueno, todo ello es una profecía condicional. Miren lo que dice la sierva de Dios. Testimonios, el tomo 9, página 29, leemos lo siguiente. En 1909 decía así: si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Qué terrible es lo que dice aquí la sierva de Dios. Hermanos,
El centinela está dormido. ¿Y quién es el centinela? Somos nosotros, ¿verdad? Todavía el Señor nos espera. Todavía el Señor detiene los vientos. Hermanos, el pueblo de Dios puede saber que este mundo no va a terminar en una catástrofe nuclear. Y cuando días pasados se amenazaban, bueno, son una amenaza constante casi, pero Corea del Norte y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que podría haber estallado una tercera guerra mundial y en la tierra ser cubierta de llamas. Las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos. No es por la capacidad del hombre. Las fuerzas están siendo detenidas para que el pueblo de Dios anuncie el Evangelio. Para que el pueblo de Dios diga con claridad, para que el centinela diga lo que debe decir, mientras es el tiempo de decir, ¿verdad? Dice el versículo 3 de Apocalipsis 7, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. Hermanos míos, en el santuario celestial está ocurriendo algo en esta hora. Es la hora fin del gran conflicto. No hay nada que hacerle. No pensemos otra cosa, porque es así. Si es diferente, algo pasa en nuestras vidas. Continúa diciendo allí la sierva de Dios lo siguiente: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran sido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo. Yo me quedo aquí ahora, hermanos. Si hubiese el centinela predicado el mensaje del tercer ángel, ¿qué dice allí? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué continúa diciendo? Habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Qué tremenda cita, hermanos. Anhelamos la tierra nueva, hermanos. No nos sentimos cansados de vagar en el desierto. ¿Hasta cuándo iremos acompañando a féretros de seres amados al sepulcro, hermanos? Cuando Jesús dice: yo quiero darles el hogar, quiero que vivan el milenio y vean mi trono y contemplen la ciudad celestial y contemplen las glorias eternas. Hijos míos, entended que a partir de 1844 hay una condición y todavía Cristo sostiene los vientos, pero hermanos, ya no va a durar mucho tiempo. Las cosas como van no pueden seguir más. El aspecto económico, el aspecto aún de la ciencia, el aspecto de la moral del mundo nos dice con nitidez que todo se termina y se aniquila. Es ahora cuando definimos nuestro destino eterno, hermanos. Ese destino, ¿qué será? Vernos en el torno al río, el río de la vida. ¿Qué será ver a Jesús, hermanos? ¿Qué será morar en ese hogar? En primer lugar, durante los 1000 años, cuando conozcamos el trono de Dios y las maravillas que nosotros ni siquiera podemos imaginar hoy. Pero si de veras creemos, debemos actuar, porque la fe sin obras es ¿cómo? Es muerta. Mis hermanos, ¿dónde nos encontraremos? ¿En el camino ancho estamos o en el camino angosto? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Qué es lo que realmente ocupa nuestra mente, nuestro ser? ¿Estamos atados a las cosas de Satanás? El diablo nos tienta, hermanos, y en estos días de incertidumbre que está viviendo la tierra, no solamente en nuestro país. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Nuestra mente está concentrada en cómo salvar nuestro capital y cómo salvar las cosas de este mundo. Hermanos, todo eso se va a perder y va a arder en llamas dentro de poco tiempo.
El Señor nos llama para que podamos entender lo que significa la diferencia de la decisión y tomar una decisión para ir a golpear el corazón de aquel que no entiende el lenguaje, porque nadie se lo puede decir. Hermanos, el centinela permanece dormido sobre las murallas de Sión. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Es lo que tenemos que pensar hoy. Queridos hermanos, hay tan solo dos destinos. No nos engañemos. No hay tonos grises en la salvación. Solo dos destinos. La vida eterna junto con Cristo o la muerte eterna cuando Satanás sea destruido para siempre en el día final. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál será de veras? ¿Cuál va a ser ese destino, hermanos? ¿Entendemos realmente lo que esto significa? Lo que tiene que ver con ese destino eterno. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana invitarlos en el nombre del Señor. Decirles en el nombre de Cristo, hermanos. Yo preguntaba a mis hermanas allí hace unos instantes atrás, antes de pasar aquí, acerca de los volantes. Tengo uno aquí y ella me decía, sí, todavía hay algunos. ¿Por qué no ir, hermanos? Pero no dejar a mi hermano, ni dejar al fulano, ni al otro que está adelante o más atrás. La salvación es individual, hermanos. Si amamos a Cristo en esta hora, nos convertiremos en un embajador de Dios. Y con voz potente hablaremos con nitidez el mensaje de Dios. De esto depende nuestro destino. Estamos de veras decididos a andar en las huellas de Jesús. Estamos decididos a caminar junto a Él y andar en sus caminos de tal forma que podamos ser salvos. Tal como somos de pecadores. No hay justo ni aun uno, hermanos. No hay. Solamente el Señor espera que nosotros nos decidamos. Él nos va a convertir en fieles embajadores de su reino. No queremos ponernos de pie para decirle a Jesús. Solo aquel que decida, hermanos, ser un centinela desde ahora hasta la noche y durante estos días y más allá hasta que termine nuestra vida, hermanos. Que diga lo que se ve realmente, lo que ocurre. Que diga y explique al mundo lo que está pasando. Basta de dar vueltas, hermanos. Basta de divagar en nuestros pensamientos. Dios espera hombres y mujeres de fe en la hora postrera de la historia. Él quiere de veras hacer un pacto con nosotros. Yo dije, quiero con mis hermanos antes de comenzar esta semana, digo antes porque hemos comenzado, pero no hemos comenzado, porque esta noche debe haber más personas aquí, por la gracia de Dios. Tal vez debe haber más hermanos que no han venido hoy y tienen que venir, tendrían que estar aquí. Hermanos, no podemos ir hoy a la casa de Helios, orar con ellos, animar al que está desalentado y decirle, ven, porque es la hora de Dios, es la hora cuando los sepulcros se abrirán, es la hora cuando el príncipe de la vida vendrá para terminar con todo pecado y toda desgracia. Ven, no con una suficiencia propia como que nosotros seamos los únicos salvados. Y cuando vayamos a aquel que no conoce nada, hermanos, nada de la salvación, recordemos que ellos son tan hijos de Dios como nosotros. Cuando Daniel se paró delante de Nabucodonosor, él vio en Nabucodonosor a un hijo de Dios, aunque realmente no lo era. En ese momento no conocía, era un hijo de Dios y estará en la tierra nueva. Pero dependió de un joven de 17 años que tuviese el valor para predicar el mensaje de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, está ya listo para descender, pero no puede descender sobre una iglesia tibia.
Pueblo mío, decía Isaías, trillado y aventado. Los que trabajamos en el campo sabemos lo que es esto. El trigo, cuando la zaranda marcha, ¿qué pasa? Y la zaranda está marchando, hermanos, en forma muy poderosa. El grano más gordito, ¿verdad?, queda arriba, y el otro, ¿qué pasa? Se va de vuelo, el viento se lo lleva. ¿Hay alguien que quiera acompañarme en esta mañana y pasar aquí al frente, hermanos? No, con valor, como centinela. Centinela valiente, acá adelante, para orar juntos. Solamente eso estoy pidiendo. Estoy llamando a todos aquellos que deseen realmente ser fieles y caminar cerca de Cristo, andar en las huellas de Jesús, hacer la obra que hasta ahora, hermanos, todavía no hemos podido hacer. Hacerla aquí en nuestra ciudad, hacer la obra poderosa por el Espíritu Santo, no por la predicación de un hombre, hermanos. La lluvia tardía es la que nos abrirá los ojos y nos hará hacer las obras de Dios. Es la hora ha llegado, queridos hermanos. Antes de orar, yo quisiera decirles, mis hermanos, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Más gozo que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. El mayor pecado nuestro, hermanos, y lo digo así hoy con claridad, el mayor pecado nuestro hoy consiste en no dar a la trompeta el sonido certero. Por eso nos enfriamos, por eso nos desanimamos. Las pruebas vendrán, Cristo lo dijo desde el comienzo del gran conflicto. La lucha es recia, hermanos, y es contra el autor del pecado. Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que no tiene más tiempo, y espera de su pueblo, de sus hijos. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú dejaste en tu palabra todas las cosas dichas. ¿Cuántos profetas quisieron levantarse y ver esta hora, Señor? O desearon ver esta hora y no pudieron. Daniel clamó muchas veces porque quería ver las horas del fin. Y tu ángel le dijo que iría al sepulcro y se levantaría en el día final. Tú quisiste que nosotros estuviésemos como centinelas en esta hora, Señor. Oh Dios, derrama tu Espíritu sobre nuestras vidas. Que podamos arrepentirnos de corazón. Que podamos dejar las cosas que nos distraen en la hora más sublime de la historia. Y ayúdanos a ser soldados tuyos. Señor, tu iglesia necesita un despertar del sueño mortal que Satanás le ha colocado. Ayúdanos a vencer al enemigo. Tú eres nuestro Dios. Nunca perdiste una batalla, querido Salvador. Ni aun cuando los hombres te masacraron y te llevaron a la cruz del Calvario. Querido Jesús, tú eres nuestro Salvador y a ti acudimos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Danos el poder para esta hora. Ayúdanos a hacer tu obra. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas diman